Bienvenidas, bienvenidos todos a este vídeo nuevo del canal, que hoy hemos venido a hablar de nuestro libro. No, pero venimos a hablar, de una superheroína que nos gusta mucho, y es Spider-Woman, o Spider-Woman, como la queráis decirlo. Yo siempre digo Spider-Woman, me gusta más. Y en concreto, pues queríamos traer este tomo de Hopeless y Rodríguez, pues porque es una etapa que nos gusta mucho y queríamos hacer un vídeo de ella un poco temático también. Vamos a hablar un poquito también del origen, pero sin detenernos mucho, ¿verdad? Adrián, Carmena. Yes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí de buena morning. Pues sí, como ha dicho Rebe, vamos a hablar de la recién estrenada o recién republicada etapa de Hopeless y Rodríguez por Panini, en este pedazo de tochal que cuesta 50 pavos, pero que ya os digo que merece la pena muchísimo. Sí. Y que es una de nuestras etapas favoritas de cómics de andar por casa, cómics de superhéroes de la Marvel Indie del año 2015. Y de cómic intimista en el cual las relaciones entre los personajes, cómo se desarrollan sus vidas y bueno, siempre dentro de los cómics de Jessica Drew, también esa esencia de detectivesca, creo que tiene pues eso, unos alicientes de cómic de superhéroes súper chulo, digno de un vídeo, ¿no?, del canal. Yo creo que merecía un repaso breve, tampoco vamos a extendernos mucho, de la historia de esta publicación, que comprende los volúmenes 5 y 6 de la cabecera Spider-Woman. ¿Por qué volumen 5 y 6? Porque empezó con un volumen 1, como todo cabecera de superhéroes, en los años finales de los 70. Sí, en el 77, su origen es del 77, y ese volumen 1 pues comprende 50 números, ¿no? Creo que vimos el otro día. Y está guionizado por... El origen es de Goodwin. Archie Goodwin, sí. Archie Goodwin. Luego continúa con ella Wolfman. Y luego ya Grunwald y luego Claremont. Y luego la segunda etapa, guionizada por Bendis. Sí, ese ya es el volumen 4, que es un tomo que... Bueno, una serie de 7 números que inició Michael Bendis junto con Alex Malif en el dibujo, que le tuvieron que cancelar porque la serie no tuvo éxito. Y ya el volumen 5 es ella. ¿Qué pasó con el volumen 2 y 3? Que son Spider-Womans, que no son Jessica Drew. No son nuestra Jessica. Entonces llegamos... bueno, si quieres contar... tenemos aquí el tomo del origen, para que eches un ojo también, que es un Marvel Limited Edition. Este tomo, donde te cuenta el origen, está el primer número, que es un spotlight, que básicamente iba a ser solamente... ¿Lo mostramos un poco en cámara? Claro. Iba a ser solamente un número, porque básicamente querían... Stan Lee se enteró de que quería otra marca utilizar a este nombre de Spider-Woman para un personaje suyo, y él decidió que eso no podía pasar. Entonces, bueno, pues decidieron hacer este número, que simplemente iba a ser eso, un número de una... Era como una araña genéticamente evolucionada que tenía esta forma de mujer, y bueno, es un número así como muy cortito, sencillo. Aquí, como podéis ver, el diseño del personaje y de lo que es el traje, no se ve la melena, que eso ya es posterior, cuando lo coge Wolfman. ¿Y quién lo dibujaba? ¿Buscema? No, Buscema es en el original. Aquí es Buscema quien lo dibuja, y luego es... El diseño del traje es de Mary Severin. Sí, efectivamente. Y luego es Carmine Infantino, Carmine Infantino, es verdad, quien decide, junto con Wolfman, soltarle la melena, ¿no? Sacar ese melenón característico que tenemos de Spider-Woman con este diseño de traje. Y bueno, aquí eso, básicamente, pues ella es un instrumento de Hydra que la tienen como comida del tarro para que, pues eso, ataque a Nick Fury y a S.H.I.E.L.D. Y bueno, la historia, la verdad es que lo que comentaba el otro día, es como muy tontorrona, porque en el fondo ella se da un golpe, se da cuenta de que la tienen hipnotizada, aparte se da cuenta de que su elemento conductor para estar también hipnotizada es un tío que la tiene como engatusada, encandilada y enamorada, y se da cuenta de que es malo, malísimo y un villano, y ella pues dice, pues yo no quiero estar aquí, ¿no?
Y a partir de aquí este número tiene tanto éxito que es cuando deciden hacerle pues su serie. En un primer momento sale en un 2-in-1 con La Cosa, que también al principio otra vez vuelven a tener un suero en el que la tienen como idiotizada y Hydra la controla. Entonces también La Cosa igual la da un golpe y ya de repente empieza a pensar, se da cuenta, ¿no? de que ella no es mala, y empieza a pensar que ya no sabe cuál es su origen, que no sabe de dónde viene. Tiene esta falta, ¿no? de identidad, ¿no? De encontrarse búsqueda a de sí identidad misma. Y en uno de los últimos números que sale con La Cosa, que aquí están recopilados 5 de ellos, que es donde aparece, uno de los personajes se mete en su mente y la cuenta su origen, ¿no? Y digamos que ya en el primer número, como Spider-Woman tal cual, es donde cuentan pues que ella tenía una familia, su padre tenía un laboratorio, le pica una araña, le inyectan un suero y de ahí que tenga estos poderes. Que además es algo muy similar, que ayer justo estuvimos viendo un capitulito de la serie que podéis ver en Disney Plus, que le hicieron a este personaje, y justo lo cuenta también, ¿no? En el primer capítulo, que es lo único que es un poco fiel a lo que es la serie del cómic. Una serie que os recomendamos que veáis en condiciones no sobrias. Aquí eso, todavía aquí está con La Cosa y luego ya un poquito más adelante. Y adelante empieza la cabecera principal. Su cabecera principal. Bueno, efectivamente, donde están recopilados aquí en este primer tomo del origen. Pues aquí ya vemos que ya le han soltado la melena. En este primer tomo están los 9 que guioniza Wolfman, porque luego ya le cogen otros guionistas y eso ya aquí no está recopilado. Sí, y él dijo como que no se sentía a gusto. Primero alegó que tenía otros proyectos y luego dijo que realmente es que no se sentía a gusto. Sí, como que no era digno, no le estaba dando pues el guión, ¿no?, que merecía este personaje, que al final, leyendo un poquito sobre todos los guionistas que han estado con ella, dibujantes y demás, es un personaje al que se le tiene mucho cariño. Porque, pues eso, Bendis también la coge, porque la tiene mucho cariño, se la lleva a los Vengadores. Y Claremont yo creo que también le da un trato, como un personaje al que se le da un trato con mucho cariño. Entonces, efectivamente, Wolfman dice, yo no soy digno de ella, que la cojan otros e intenten darle una historia que se merece. Como por ejemplo hicieron pues Hopeless y Rodríguez. Exactamente. Entonces desde el volumen 1 hasta el volumen 4 pasan muchísimos años, porque el volumen de Bendis es del año 2007-2008 y esto estamos al final de los 70, o sea que imaginaos el protagonismo que tuvo en su cabecera individual Jessica Drew, que fue nulo, no tuvo cabecera individual ella. Hasta entonces, y después en año 2014-2015 aparece Dennis Hallum Hopeless, que es un guionista que hasta entonces había hecho muy poquitas cosas en Marvel, algún tie-in, alguna cosa así suelta, y Marvel le decide dar en esta era en la que los superhéroes digamos que eran más de andar por casa, como he dicho antes. Estaba el Ojo de Halcón de David Aja y Matt Fraction, estaba la Hulka de Charles Soule Pulido. Había otro dinamismo y otra esencia en los superhéroes de aquella época. En la Marvel creo que el editor jefe era Axel Alonso, y entonces pues gustaba ese tipo de historia. Y a Hopeless creo que siempre se le ha dado bien un poquito ese trato más humano, más cercano del superhéroe y de contar esas intimidades. Entonces deciden hacer esta etapa. Creo que al principio tiene como 4 números que no están aquí que no los contiene este tomo, porque son un poco, bueno, venían del universo Spider-Man. Entonces, sí. Claro, justo te dan una colección en medio de un crossover y haces lo que puedes. Aparte que dibujaba Greg Land, y después empieza ya su trama, la que tenía él, pensada junto con el español Javier Rodríguez, que dibuja y colorea y le entinta a Álvaro López. Y es una absoluta maravilla. Y yo os voy a dar 5 motivos por los que esta etapa es una de las mejores etapas de supers de los últimos 20 años. Mi opinión personal, por supuesto, pero porque es una de mis favoritas, os lo voy a decir. Primero porque Jessica Drew, si quieres ir mostrando para que vayamos viendo el esplendor del dibujo, sobre todo de Javier Rodríguez. Claro. Es tan grande que no cabe. Primero, Jessica Drew.
ella se desliga de los Vengadores y actúa de manera individual como detective privado. Creo que el personaje está súper bien caracterizado, creo que tiene una identidad muy, muy definida desde el principio, y creo que Hopeless hace un trabajo inconmensurable en la labor de definir a Jessica Drew y de que nos guste y nos caiga bien y queramos que todo le pase, que todo lo que le pase sea bueno, incluso con sus carencias y sus sus momentos de bajón también y sus defectos, ¿no? Segundo, la relación con el Porcoespín. Porque la trama comienza con ella yendo por el Porcoespín, que es un villano de poca monta del universo Marvel históricamente, y ella tiene una especie de animadversión hacia los superhéroes, hacia los villanos que se visten como animales, ¿no? Sí, hay un momento que ella misma lo dice, ¿no? De, bueno, esto es como un jarro de humildad para mí, de decir, hay algo más allá, ¿no? De un villano que se disfraza de animal. Ahí está el aprendizaje que tiene ella, ya digo, como las carencias que se le pueden ver y cómo aprenden los personajes y cómo evolucionan los personajes a través de la trama de Hopeless. En este caso, su relación con el Porcoespín es de lo mejorcito de la etapa, de ver cómo ella va por él y entiende que él está condicionado por una situación en la que le están amenazando, entonces decide ayudarle. Y aquí entra en juego la tercera parte de la historia, que es que en un momento dado ella aparece embarazada. Entonces, motivo 3, el embarazo de Jessica Drew y cómo se trata la parte de una superheroína embarazada en una trama, en un cómic Marvel. El capítulo en el que da a luz es genial, le pilla en medio de una misión con el Imperio Skrull. Se va con todo su arrojo a su misión y llega y tiene que dar a luz ahí con los Skrull. Es un episodio graciosísimo, divertidísimo y a la vez enternecedor. Creo que está súper bien tratado. Yo lo hablo como hombre, pero creo que está súper bien. Es un capítulo que a mí me lo tengo como guardado como uno de los capítulos más peculiares y más chulos de la historia del universo Marvel que yo haya leído. Toda la parte del embarazo que viene después, el número, por ejemplo, en el que por fin parece que el bebé es un pelín más mayor y ya se puede desligar un poco de él, pero no quiere, y vienen sus amigos, que son Hulka, Patchy Walker, Carol Danvers y Clint Barton a por ella para sacarla de marcha y que se quede el Porcoespín con el bebé en casa solo. Ese capítulo es el mejor. Es el mejor, o sea, es un capitulazo, es tremendo como refleja esa cosa de que, vale, te estás con tus amigos, pero al final tu mente... Tu sentido de madre sigue todavía en la casa. Las paranoias que tiene, cómo se le vienen encima mientras las otras están divirtiéndose, hablando de sus cosas, de solteras y de madres solteras, de solteras, igual, o de soltero en el caso de Clint Barton, y cómo ella no para de pensar en esa obsesión de... No, supongo que internamente lo que pensará una madre que acaba de dar a luz hace no tanto y dejar por primera vez a su bebé en casa. Efectivamente. Todo esto viniendo de un momento en el que ya no puede más. O sea, pues eso. El típico momento de no puedo más, no soporto a mi hijo, estoy harta, estoy rendida, y sus amigas pues básicamente lo que quieren es sacarla un poco de... Tú lo que necesitas es despejar la mente. Y es también muy guay cómo refleja en el fondo que no se fía del Porcoespín, ¿no? De que le ve como una persona pues un poco despistada, alocada, y pues también esa cosa de desprenderte, ¿no? de tu hijo cuando no lo has hecho nunca, y la primera vez supongo que será la más dura, entonces te piensas que va a pasar de todo. Lo refleja súper bien. Y luego pues en el fondo llega y el otro está tan tranquilo, es un cuidador perfectísimo para su hijo y para cualquier niño, vamos. Es una relación muy bonita la que se crea también ahí, ¿no? En el que ves que, pues eso, que ella en el fondo tiene también unos prejuicios muy grandes y se le van desmontando. A mí es algo que me gusta mucho, sí. Esa humildad que tienen un poco todos, ¿no? Pero en concreto ella, que al final es la protagonista. Y es muy guay ver cómo al final pues se va dando cuenta de que puede contar con sus amigos, que puede contar con la gente y que no está sola, ¿no? Y hablando de amigas, el cuarto motivo por el que esta etapa también es tan gloriosa es porque desarrolla de manera fantástica la relación que tiene con Carol Danvers.
¿Por qué? Porque además sufren una crisis de amistad, sufren una crisis... O sea, todo esto al final es la relación que tienen de años y años y años. Que Rebe se ha leído esa primera interacción en la que se hacen coleguis. Sí. Y al final es una relación que viene de hace muchísimo tiempo. Es una relación que está súper bien tratada. Y es una relación en la que Carol Danvers, claro, no es madre. Entonces, en ese momento de la historia en el que tu mejor amiga... Aquí las tenemos. En el que tu mejor amiga es madre y tú no, y tú eres una superheroína, que hay un momento que le dice, ¿qué tal el día? Y dice, pues me he ido a la estación de Alpha Flight, luego está luchando con no sé quién, luego no sé cuánto, y estoy agotada. Y la otra está en casa, en plan, yo también estoy agotada, pero porque tengo un bebé. Y ahí empieza un poco la aspereza de ese momento en el que la balanza se desequilibra un poquito. Consiguen equilibrarla, y por eso digo que está súper bien desarrollada, porque hay una construcción o una deconstrucción de ambas para hacer funcionar esa relación en ese momento en el que las dos están digamos en universos diferentes, pero aún así son muy amigas, se quieren muchísimo, y la relación viene desde hace muchos años. Efectivamente, y luego también tienen la cosa de que pues no sabemos, ¿no?, quién es el padre del niño, etc, etc, y de repente aparece embarazada, pero no le dice nada a nadie. Entonces yo creo que también tiene un poco esa aspereza. Carol está un poco... que no le dice quién es el padre, claro. Efectivamente, también yo creo, porque es verdad que esto ya viene de muy antiguo, creo que es de los 80, ¿no?, esta etapa de Carol Danvers, cuando todavía es Miss Marvel, en la cual ella también de repente en un episodio aparece embarazada, pero un embarazo que dura 2 días, da a luz. Es algo muy bizarro que de repente se les ocurrió, no sé a quién se le ocurrió, y nadie se ha responsabilizado de ello. Prefiero no saberlo porque es algo un poquito aberrante, en el cual Carol Danvers aparece embarazada, da a luz en 2 días, su hijo se desarrolla básicamente en 3 o 4 días, ya es una persona adulta. Es un tanto es terrible, macabro. Es claramente terrible, y es porque al final es su propio hijo el que la ha dejado embarazada, la tiene como idiotizada también, que es algo que creo que es un recurso de los 80 para las superheroínas, que bueno, se podría hablar extensamente de ello, no lo vamos a hacer aquí. Pero también eso, la tiene como engatusada, la embaraza de sí mismo porque quiere salir del limbo, Marcus, que es el hijo de Immortus, y porque está aburrido de estar en el limbo y quiere volver a la Tierra, pero cuando llega a la Tierra se da cuenta de que pues está causando estragos en la línea temporal, y aparecen pues dinosaurios, capitanes no, corsarios, bueno, un montón de gente que no debería estar ahí, ¿no?, y que pues está causando estragos en la propia línea temporal. Entonces él lo intenta resolver con otra máquina, pero sale mal. Y lo que pasa es que de repente esta persona se lleva a Carol Danvers. Bueno, ella en teoría se va con él al limbo a vivir con él porque está enamoradísima de él, de su hijo. O sea, es que la historia tiene tela. Pero en todo esto los Vengadores están ahí como, living. En plan, venga, sí, vete con él, qué divertido. Es absolutamente terrible. Es el número 200 de los Vengadores, que efectivamente, la celebración de un aniversario. Está aquí, lo tenemos aquí en el tomo, en este tomo 9. Está recopilada esta historia, tanto el número 200 como esto que os vamos a contar ahora, que es cuando Spider-Woman y Carol se hacen amigas, se conocen, que es una etapa ya de Claremont, y yo creo que Claremont, gracias por hacer estos guiones, en el cual le da pues un poco de coherencia, ¿no? Y no coherencia a lo que es esta historia, que no la tiene por ningún lado, yo creo, pero sí que le da, yo creo que una dignificación a este personaje, a Carol, ¿no? Para decir, hola, me abandonasteis en este momento, para decir solo a los Vengadores. Esto es una etapa de los Vengadores en el cual sale Spider-Woman, ellas se hacen amigas, ella es la que se encuentra con Carol, que de repente la arrojan por el puente de San Francisco, Carol que en teoría estaba en el limbo. Y aparece sin memoria, sin poderes, nadie sabe qué le ha pasado, y Spider-Woman decide llevársela al Instituto Xavier para que Xavier investigue qué ha ocurrido, ¿no? Y luego, bueno, pues es Pícara la que le ha quitado los poderes, luego está toda la trama y toda la historia con los Vengadores, pero al final de esta etapa, en los sucesivos capítulos,
Carol, que recupera la memoria gracias a Xavier, habla con los Vengadores y les echa un rapapolvo que está muy bien echado y que a mí me gusta mucho, y que pone sobre la mesa pues lo malas personas, los malos amigos que han sido con ella. Es que encima es verdad que el personaje en el propio capítulo 200 lo dice, que él tiene unas máquinas con las cuales engatusa a Carol para llevársela al limbo al principio y embarazarla. Entonces es como, nadie se pregunta que hay algo raro aquí, me dejáis irme con él vosotros que sois mis amigos. Y bueno, a mí es verdad que me gustó mucho, y a partir de ahí Carol pues se queda en la patrulla y tiene pues como esa etapa, ¿no? ¿Y cómo entra en juego, o sea, cómo desarrolla? Porque yo me he negado a leer ese número. Pero ¿cómo entra en juego Jessica Drew con ella? O sea, ¿cómo entra en juego su relación? ¿La salva? Jessica Drew la salva de la caída, la lleva pues para ver qué le ha pasado, ¿no?, a esta persona, y se la lleva. Ellas están en San Francisco y se va a Nueva York. Uh-huh. Y porque ella sabe que es... a ver si no me estoy confundiendo, pero claro, de repente es como es Carol Danvers, vosotros la conocéis, habla con los Vengadores, ¿no? Y a raíz de aquí se la lleva al Instituto Xavier, y ahí tampoco es que en el número se vea mucho, pero sí que se ve cuando aparece en el Instituto Xavier que va a hablar con los Vengadores. Además es súper bonita esa imagen, están dadas de la mano y le dice... ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te apoye en este momento? Y Carol le dice, no, prefiero hacerlo sola. Este momento es mi momento con ellos. Uh-huh. Y prefiero hacerlo sola. Y de hecho tiene una conversación también con Xavier que le dice, Jessica, jolín, es que creo que debería estar ahí con ella, apoyándola y demás. Y Xavier le dice, bueno, ella quiere hacerlo sola, dejémosla, que es una mujer adulta y responsable de sus actos. Entonces, es verdad que tampoco es que aquí se ahonde mucho en su relación, pero sí que es como su primera interacción. Génesis. Y claramente sí que crean, ¿no?, esa conexión, que imagino que luego, que esto yo ya no me lo he leído, Bendis continuaría con ella, ¿no?, más adelante. Yo no recuerdo que... La etapa de los Vengadores, cuando Spider-Woman forma parte de los Vengadores. No, porque ellas están separadas. Ella está en los Nuevos Vengadores, creo, Jessica Drew, y Carol está en Los Poderosos, que era cuando los Vengadores a través de Civil War se separaron. Creo que estaba antes también, antes de que llegase Civil War, en los Nuevos Vengadores, pero yo no recuerdo que Bendis hiciera mucho hincapié en su relación. No me acuerdo realmente. Pero bueno, comienza aquí. Es verdad que de repente se ve que son... pues eso, que han estado en el Instituto Xavier, ella trabajando con Xavier en su subconsciente para intentar sacar a relucir quién era y de dónde viene y qué le ha pasado, y cuando empieza a recordar pues no le gusta mucho lo que recuerda. Bueno, la verdad es que eso es el número 200 es terrible, eso es verdad, pero esta parte de Claremont, de estos números que me he leído, a mí me han gustado mucho, me ha parecido... pues sí, no sé, como que también es un guionista que ahonda mucho en... bueno, creo que le da guiones muy buenos a superheroínas, y les da también mucha humanidad, mucha humildad, y sí, genera como ese contexto, ¿no?, de relaciones y de hablar de problemas, ¿no?, y de amistad también, que creo que lo hace con mucha maestría, ¿no? Es un guionista en ese sentido muy bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Veníamos del cuarto motivo, que era su relación con Carol Danvers, y yo os voy a dar ya, por último, el quinto motivo, para mí casi el que tiene más peso de todo, porque la historia está muy bien y estoy enamoradísimo de esa historia, pero todo esto no tendría sentido si no estuviera dibujado con esa elegancia, con esa sutileza y con esa humanidad y con esas decisiones narrativas y con esa alegría de color que tiene Javier Rodríguez, el español, que creo que es quizá, bueno, iba a decir de sus mejores trabajos, seguramente sea de sus mejores trabajos, luego ha hecho cosas todavía más sublimes, pero aquí es que yo descubrí a un dibujante que me voló la cabeza, porque tiene un trazo muy peculiar, es súper reconocible, o sea, quiero decir, tú ves un dibujo de Javier Rodríguez y sabes que es Javier Rodríguez, y luego aparte tiene una creatividad abrumadora para, como he dicho antes, llegar a soluciones narrativas geniales. El capítulo que he contado antes de Salir de Marcha es el peso, el guion es de Hopeless, pero el peso narrativo, el por qué es tan especial, el por qué es uno de los grandes números de los últimos años de Marvel seguramente, es porque lo dibuja Javier Rodríguez. O sea, cómo decide plasmar esos sentimientos internos de Jessica Drew, esos dilemas,
de madre, en mitad de una noche en la que hay risas, copas, también batallas con malhechores de poca monta, se les hace de día, o sea, esta cosa de... Y la angustia cómo le va comiendo, todo esto... Las noches sin dormir también que se ven, ¿no? Esa madre que se levanta por la mañana sin haber dormido y tiene una cara de... Dios, mátame, creo que también lo refleja súper bien. Sí, todo esto es labor de Javier Rodríguez, o sea, es absolutamente brutal el color, cómo usa el color, al principio le da como un matiz que tiene más relieve, tiene más textura, ahí está viendo un poco el foco, pero sí. Esta página, por ejemplo, sí que tiene mucho más relieve y más texturas, pero conforme avanza los números, se va apoyando más en los colores planos. Y funciona de igual manera, y funciona de una manera súper potente. Y para mí es, en fin, la Spider-Woman de Javier Rodríguez y de Hopeless, pero de Javier Rodríguez. Y luego, como bien decías, tiene un dibujo muy característico, porque de hecho, irreconocible, porque ya a coalición de esto voy a sacar que en este tomo también está recopilado pues una etapa de Spider-Women, que no está dibujada, está guionizada por Hopeless, pero está dibujada, pues hay un par de... Por varios artistas, ¿no? Sí, pues está Joel Jones y más, que no lo sabemos, sí. Yo no me acuerdo, vamos. Y bueno, digamos que son Seda, Spider-Gwen y Spider-Woman, que se van a otro universo y corren distintas aventuras. Tampoco nos vamos a meter en esto, pero en este tomo lo han recopilado también porque es, digamos, parte de la etapa, ¿no? Son 2 números de cada personaje. Claro, correspondían el número, creo que 6 y 7 de la etapa de Spider-Woman, y han metido aquí, pues... Ya los otros. No iban a meter aquí el 6 y 7 de Spider-Woman, claro. Y vas a decir, ¿de dónde viene esto? Pues de esta especie de crossover entre las Spider-Mujeres. Como las... Sí. Y... Bueno, pues muy divertido también. Y ya está. Sí. Y este es el resumen del tomo de Spider-Woman de Hopeless y Rodríguez, de por qué para nosotros es uno de los grandes tebeos de superhéroes de los últimos años, y por qué... Bueno, este traje nuevo también, que no hemos comentado el diseño, nada, sí. El diseño de Chris Anka, que además Rodríguez lo dibuja cada vez como quiere, porque parece un chándalo, se lo abre, o sea, al final es un traje de superhéroe, pero es un traje, bueno, diferente, ¿no? De superhéroe. Y eso, a mí tuvo mucha crítica en su momento, pero me parece súper bonito, mola un montón. Y entonces, bueno, luego también es verdad que no hemos comentado nada, pero bueno, al final no deja de ser una historia detectivesca, porque también Jessica Drew en una etapa pierde los poderes y básicamente es detective, y es verdad que aquí tiene esa esencia, aunque tiene poderes, yo creo que tiene poderes porque en Los Vengadores los tiene, no, pero no los usa. Pero los usa muy poco. Y es verdad que no deja de ser una historia detectivesca de qué está ocurriendo, quién es el que tiene amenazado al puercoespín, luego aparecen los Skrull. Aparecen los Skrull, sí. Y Ben Urich. Y bueno, es verdad que también en su origen, esto no lo he comentado antes y ya con esto terminamos, en el primer tomo del origen tiene muchos villanos, y muchos villanos incluso creados para crearon para ella, como es Morgana Le Fay. Morgana Le Fay. ¿Le Fay? Le Fay. De pensar que era Di. ¿Di? Es Le, pues sí, puede ser. Morgana Le Fay. Y que además el nombre viene de una serie también de detectives y demás que lo cuenta en la introducción el guionista, que viene de ahí. El apellido de Nancy Drew, ¿no? Y el propio apellido de Drew viene efectivamente de Nancy Drew, que es una superheroína detective de la época. Bueno, pues ya está, no vamos a dar más la turra. Esto ha sido nuestro repaso a la Spider-Woman de Hopeless y Rodríguez. Gracias a Panini por editarlo en este formato. Hay que felicitar las decisiones también editoriales, no solo criticarlas. Darnos este gusto. Y pues ya está, ya sabéis dónde tenéis el cómic, en la tienda, en la web, lo podéis pillar donde queráis. 50 pavos, ¿vale? Es un desembolso, pero es un regalazo también para estas navidades. Así que... A tope. Ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.